Muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias por estar aquí. La verdad es que es un gusto la respuesta que tenemos siempre a la convocatoria de todas nuestras conferencias y, de verdad, muchísimas gracias. Entiendo que quienes me acompañan merecen su presencia, pero, bueno, por la parte que me toca también gracias. Bueno, primero, no soy Emilia Landaluce, como está claro. Emilia no ha podido venir porque tuvo un accidente el otro día, está hospitalizada, pero más pronto que tarde la vamos a tener entre nosotros, moderando, participando en una de nuestras charlas, porque además nos hacía especial ilusión contar con ella, pero bueno, yo, como les digo, estoy segura que más pronto que tarde vamos a poder contar con ella. Voy a hacer un aviso, como si estuviéramos en misa, porque luego se me van a escapar y no quiero que se me escapen. En marzo no hay conferencia en la Mutua. No tenemos conferencia en la Mutua del ciclo La Alternativa Cultural al Frente Popular, porque no había fechas. Pero vamos a hacer una conferencia en el aula magna del CEU el día 16 de marzo a las 7:30 de la tarde. Pero es una conferencia fuera de este ciclo, es una conferencia monográfica sobre el tema de las elecciones autonómicas, porque viene que ni pintau. Entonces, les diré que el título es Elecciones autonómicas, ¿cómo parar la ruptura? Y los participantes son Carlos Cuesta, de OK Diario, Luis Ventoso, del ABC, y Fernando Lázaro, del Mundo. Así que en marzo no vengan a la Mutua. Día 16 de marzo al aula magna de la Universidad San Pablo CEU en Julián Romea 23. Bueno, como me han dejado que sea yo la persona que modere, me van a permitir que haga unas breves reflexiones también sobre el contenido de este ciclo de conferencias y sobre la conferencia de hoy. Muchos de ustedes son ya fijos en estas conferencias y yo creo que se han dado cuenta de que uno de nuestros objetivos, una de nuestras obsesiones, es que entendamos todos la necesidad que tenemos de construir una alternativa cultural al Frente Popular. La primera conferencia que hicimos la hicieron los tres presidentes de las fundaciones, Íñigo Gómez Pineda, Alfonso Bullón de Mendoza y Jaime Mayor, y ya ellos pusieron el dedo en la llaga hablando de una toma de conciencia. Nos parece imprescindible que seamos conscientes todos de la necesidad imperiosa y urgente que tenemos de crear y de construir esta alternativa cultural al Frente Popular. El Frente Popular que tenemos no es una mera coalición de partidos. El Frente Popular no es una coincidencia de partidos que se han unido para hacer un gobierno como pueda ocurrir en otros países. El Frente Popular que tenemos, el que está gobernando España en este momento, tienen un proyecto clarísimo y es un proyecto de ruptura y de revancha. No es una casualidad, no es una ocurrencia de unos dirigentes políticos, son una serie de partidos que se han unido para gobernar y que tienen como proyecto, como les digo, el objetivo de destrozar, de poner patas arriba lo que es nuestro orden social y nuestro sistema de valores. Y hay otra cosa que creo que tiene que quedar clara. El Frente Popular ha venido para quedarse. Yo sé que a muchos de nosotros nos encantaría pensar que el Frente Popular no va a poder durar mucho, que en el fondo van a reñir entre ellos porque son muy distintos y nos hacemos la ilusión de creer que va a ser un gobierno efímero que va a dejar poca huella. Bueno, pues yo creo que lo importante en este momento es que nos concienciemos de que el Frente Popular ha venido para quedarse y que tenemos que ser conscientes de la gravedad del momento político y social que está viviendo España en estos momentos. Como les digo, uno de los objetivos cruciales, fundamentales y absolutamente nucleares de este Frente Popular, de este Gobierno de Pedro Sánchez, con los separatistas, los independentistas, los comunistas, los bilduetarras, es decir, este Gobierno del Frente Popular, como les digo, tiene como determinación cambiar nuestro orden social. Por eso, el título de la conferencia de hoy es La destrucción de nuestro orden social. Los títulos no son porque sí, no es un título baladí. Ponemos los títulos plenamente conscientes de que queremos que la gente se dé cuenta de dónde estamos haciendo hincapié, de cuál es el problema que creemos que existe en este momento. Y me ha hecho ilusión esta mañana, no sé si ilusión es la palabra, al leer la tercera de ABC, que no sé si alguno de ustedes la ha leído. La ha escrito hoy un prestigioso oncólogo que se llama Manuel González Barón. Y Manuel González Barón, que hablaba de la ley de eutanasia, ha dicho textualmente que es un proyecto que pretende dar un paso más en la sustitución de un orden social por otro en la destrucción obsesiva de un conjunto de valores a través de una burda ingeniería social. Y les decía antes que me ha hecho ilusión, que no es la palabra, pero que me ha gratificado ver que cada vez somos más las personas que estamos preocupadas por esta voluntad de destrucción del orden social que tenemos en este momento. Y quienes me acompañan en esta mesa, algunos de procedencias ideológicas y políticas muy diferentes de la mía,
Tenemos esa preocupación, yo creo que la compartimos plenamente. Y además de la preocupación, tenemos también, yo creo que el pequeño sentido de responsabilidad de intentar construir esa alternativa cultural al Frente Popular para conseguir que en España, más pronto que tarde, también haya otro tipo de gobierno político. Este orden social de que les hablo no es una cosa ni partidaria ni partidista, es sencillamente el modo en el que una sociedad se estructura, en el que estructura la vida de las personas desde que nacen hasta que se mueren, en su trabajo, en su familia, en su ocio, en su política, en su economía. Es decir, es algo que tendría que ser prepolítico y que así debería entenderse. Pero tenemos en este momento un gobierno que, como les digo repetidamente, tiene la voluntad de subvertir nuestro orden social. Entonces, yo creo que tenemos que alzar la voz, que no tenemos que quedarnos callados. Este gobierno va a atacar todo aquello que le moleste. Ellos quieren una sociedad a su imagen y semejanza y un orden social como el nuestro, que se basa en los principios del humanismo cristiano, en la civilización católica, les molesta enormemente. Entonces, nosotros tenemos que levantar la voz e intentar, bueno, pues que por lo menos sepan que no vamos a dejar que esto les pase gratis. Yo creo que tenemos que reconocer que en España se ha desarrollado históricamente una cultura de inspiración cristiana, lo mismo que en otros países del mundo. No podemos dar la espalda al hecho de que la religión ha influido en el devenir de los pueblos y de las sociedades. Entonces, la cultura cristiana, y no estoy hablando de fe, la cultura cristiana es la que nos ha hecho ser lo que somos, es la que nos ha hecho ser como somos en relación con la defensa de la vida, la dignidad de la persona, la muerte, la educación, el trabajo, la dignidad de las personas. Es decir, nos ha ido haciendo a cada uno de nosotros a través de los siglos. Lo que pasa es que frente a esta cultura cristiana, en este momento, y no es de ahora, tenemos un embate brutal de la cultura del relativismo. Tenemos un relativismo que pretende por todos los medios terminar con los principios y los valores de la cultura cristiana. Les recuerdo que tuvimos aquí una conferencia el año pasado entre dos eminencias, Santiago Cantera, el abad del Valle de los Caídos, y Gabriel Albiac, que es un filósofo y un pensador, y fue una conferencia fantástica porque era un agnóstico y un hombre de fe compartiendo que la dictadura del relativismo lo que quiere es acabar con las verdades y con los principios esenciales y elementales de la cultura cristiana para convertirnos o para trasladarnos a una forma de ser que depende de las conveniencias personales y coyunturales. Es decir, yo hago lo que quiero, cuando quiero, como quiero y porque a mí me apetece, sin tener en cuenta ningún tipo de valor ni social, ni ético, ni moral. Bueno, ya nos ha dicho Irene Montero, nuestra flamante ministra de Igualdad, que van a hacer muchas políticas que cambien la vida de la gente. Y es verdad, no hay más que ver las políticas de eutanasia, aborto, divorcio, familia, educación, ideología de género, que están introduciendo poco a poco en la sociedad y que nos están cambiando, están dándonos la vuelta como si fuera un calcetín. Yo les pongo un ejemplo una comparación muy elemental. Es decir, yo comparo todas estas leyes como la carcoma de los muebles. Es decir, cuando la carcoma ataca a un mueble, al principio no se ven, parece que no pasa nada, es invisible, pero luego el daño que la carcoma hace en una silla, en una mesa, al final es un daño absolutamente irreparable y del que no es un daño absolutamente devastador. Y estas leyes ideológicas es lo que tienen. Termino diciéndoles que creo que en la construcción de esta alternativa cultural al Frente Popular tenemos que implicarnos todos, que nos tenemos que hacer fuertes todos nosotros en la defensa de nuestra civilización cristiana, que todo lo que les he contado yo creo que es el núcleo, que es el, central de la crisis que estamos viviendo. Comentaba yo antes con una señora que la pena es que en esta sociedad hay mucha gente que no lo quiere ver, que no hay más ciego que el que no quiere ver, pero la realidad, aunque sea dramática, es así, es tozuda, es triste, es difícil, y asumir que este es el problema que tenemos nos obliga a cada uno de nosotros a dar lo mejor de nosotros mismos, a complicarnos la vida y a ser, bueno, pues de una forma pues más exigentes. Pero creo que esa responsabilidad que tenemos de participar y de colaborar no la podemos soslayar. Tenemos todos que contribuir a mejorar en este debate que es más de fondo cultural y antropológico que estrictamente político. Tenemos que encontrar esas bases culturales sobre las que asentar la alternativa, porque si no, no haremos una alternativa real. Haremos un relevo de gobierno, pero no será una alternativa real. La alternativa real al gobierno del Frente Popular tiene que basarse claramente en unos postulados ideológicos, en unos postulados culturales. Lo que sea la sociedad del mañana va a depender de lo que nosotros hagamos en el presente. Yo sé que esto es exigente, es complicado y es difícil, pero creo que también nos llena a todos de responsabilidad y de orgullo el colaborar por hacer una sociedad mejor. Y termino ya. Me he alargado un poco demasiado y voy a empezar para presentar al primero de los
intervinientes, que también me da un poco vergüenza presentar a Fernando García de Cortázar porque le conocen todos ustedes. Les voy a confesar que yo oí hablar de Fernando García de Cortázar cuando estaba haciendo COU, porque mi hermano fue a estudiar al Colegio Mayor Deusto y Fernando era el director del colegio. Y ya entonces oí hablar de él con respeto y con admiración. Les estoy hablando del año 84, por ejemplo. Casi no vamos ni a recordarlo porque éramos todos un poco más jóvenes. Bueno, es alguien absolutamente fundamental en la vida cultural de España, es un brillante historiador. Si para alguien hacer un bestseller es complicado, para alguien que escribe historia es mucho más difícil hacer un bestseller. Bueno, pues su historia breve de España es un bestseller y la gente comenta, bueno, dicen lo ameno que es, lo bien que llega al gran público y la capacidad de síntesis que tiene. Es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Deusto, es director de la Fundación Vocento, ha escrito más de 70 libros y ha dirigido más de 50 tesis doctorales. Tengo 2 páginas de currículum de Fernando. Solo les diré que es un hombre comprometido, que es un hombre valiente, que siempre ha estado dando la cara por los vascos y españoles en el País Vasco y en el resto de España, que siempre ha estado donde se le necesitaba y que le agradezco muchísimo que hoy esté con nosotros. Fernando, cuando quieras. Queridísimos amigos, decían en general los clásicos que se puede, diríamos, alabar a una persona cuando sale de la bondad del corazón del que hace la alabanza. En ese caso, creo que es María San Gil en la que se ha retratado aquí en este elogio que ha hecho de mi persona, que por supuesto agradezco. No estamos como para despreciar estos elogios, los que hemos vivido además y seguimos viviendo en el País Vasco. Muy agradecido también a las fundaciones que se han responsabilizado de este acto y también, como no, a este queridísimo público. Mi compatriota Unamuno decía que a lo que le faltaba a él era un público. A nosotros no nos falta un público y por eso yo lo agradezco vivísimamente. Y lo agradezco vivísimamente en un momento en que ya, como María San Gil ha dicho, estamos en un grave momento de la historia de España. No nos duelen palabras al adjetivarlo así. Y no nos duelen palabras porque yo creo que en este aspecto de gravedad de nuestra situación también radica una cierta indolencia de la ciudadanía. Yo creo que los que hemos militado siempre en movimientos de lucha contra el terrorismo, como es ella misma y muchos de los que estamos aquí, y de lucha contra las imposiciones terroristas, nacionalistas, en cierta medida quizá añoramos unos momentos en los cuales nuestra palabra llegaba mucho más, movíamos más a la gente. La calle en un momento llegó a ser nuestra y los himnos nacionales también, a través del Foro de Ermua, llegaron a la Puerta de Alcalá, introduciendo esa costumbre que después algunos han aplicado también. Porque yo creo que tenemos que tomar pulso aquí a algo que falta en España, que es la conciencia nacional. Es dramático que pocos países del mundo están tan carentes de esa conciencia nacional como ocurre en España. Conciencia nacional que yo creo que hay que introducirla, como se introduce la piedad en las familias religiosas, hay que introducirla también en la infancia, en esos momentos en los que junto a la idea religiosa también brota la idea de amar a un país y a unos habitantes con los cuales te sientes identificados. Si Rilke dijo, mi patria es en mi infancia, yo creo que nosotros también tenemos que aprovechar que esa infancia esté teñida también de un amor incontestable a España. Y yo hago un descargo de conciencia, hago una confesión aquí, diciendo, como lo he hecho en mi libro Viaje al corazón de España, que yo agradezco vivamente que a mí me introdujeran esta conciencia
me hicieran vivir esta conciencia nacional en una zona, diríamos, poco dada a ella como era el País Vasco. Y mis padres, obsesionados con que no sus hijos, 12 hijos, no fuera ninguno nacionalista, pues nos introdujeron en ese amor a España a través de los viajes, a través de la literatura, a través de la belleza del paisaje, de la hermosura del paisanaje, y por eso me ha acompañado toda la vida. Y en estos momentos que yo no puedo decir, porque sé sumar y sé lo que es la biología, no puedo decir como Dante en medio del camino de mi vida, sino mucho más allá del medio del camino de mi vida, pues yo creo que me ha acompañado mucho y que también me está acompañando. Y me está acompañando, y hago una declaración también de fe, el hecho religioso, que también ha tocado María. Son las dos grandes pasiones que yo tengo. El hablar de España, el cantar las glorias de España, el hacer que España sea para nosotros esa especie de deseo de llegar a un sitio feliz, y también la idea de fe. Me conmueve también quizás la idea de fe por las situaciones que estoy viendo actualmente. Pero insisto, y también María lo ha dicho, no hablo de una fe religiosa de creencia en unos dogmas, sino hablo más bien de lo que yo llamaría cristiano cultural. Ustedes saben que Gustavo Bueno, como saben, un gran filósofo y creador de una escuela materialista en la Universidad de Oviedo, él se definía a sí mismo como católico ateo. Entonces era ateo católico. Era ateo dentro de la cosmovisión del catolicismo, no de la cosmovisión ni del protestantismo ni del islamismo. Y también Oriana Fallaci, a la cual yo conocí en Sevilla, un jesuita suele decir, ¿en qué plaza no has toreado? Yo en plazas no he toreado porque no soy muy aficionado a los toros, pero sí he tenido esas experiencias que guardo también en mi vida. Entonces, estando con un gran escritor, Alfonso Grosso, un gran novelista, Alfonso Grosso en Sevilla, la mujer de Alfonso Grosso, que era racialmente, no sé si decir andaluza, tenía una forma de actuar bastante singular, le tiró de los pelos a Oriana Fallaci porque interpretó que Oriana Fallaci estaba flirteando con su marido. Y en ese momento Oriana Fallaci vino a decir algo parecido. Mira, estás totalmente equivocada. Y además yo tengo un enorme respeto a ese tipo de relaciones porque, y aquí vengo, yo soy una cristiana cultural. Es decir, una mujer que continuamente se estaba declarando atea llama la atención que se declaró cristiano cultural. Hay muchísimos cristianos culturales que no participan con nosotros de este seguimiento de la Iglesia y de esta fe en un Jesús histórico, pero un Jesús Dios. Pero que realmente mi palabra también va dirigida a ellos. Y en el mundo universitario son muchos los que efectivamente tienen una gran conciencia de la cultura cristiana, aunque no participen de esta fe, que no deja de ser una gracia de Dios. Por eso, en estos momentos de gravedad para nuestra condición, no solo de españoles, sino también de cristianos o de cristianos culturales, yo creo que, y ya se insinuó aquí, yo creo que estos foros deben servir, es momento de decir, hasta aquí hemos llegado. Es decir, no podemos seguir ya aguantando esta banalidad, aguantando esta trivialidad, esta especie de ir contra nuestras convicciones y nuestros más firmes principios. Recordarán ustedes que cuando Tomás Moro, entre grilletes y prácticamente esperando su muerte, oía las palabras de su hija que le decía, pero no te pongas así tan directo y tan fuerte contra el rey, dale la razón al rey para salvar la cabeza. Y ciertamente Tomás Moro, que era un hombre que amaba la vida y la buena mesa, etc., él decía, pero es que en esto no puedo. Yo creo que es el momento de decir,
en esto no podemos. Y yo hago un llamamiento a una mayor movilización de la sociedad en la defensa de lo que siempre creímos y seguimos creyendo. Es claro que lo que nos ocurre, y se ha definido aquí y en este ciclo, tiene unos claros protagonistas. Van directamente a acabar con nuestros valores, a acabar con nuestros principios y con un objetivo claro, es decir, de que nuestra resistencia ya no exista, de que demos por bueno lo que esté ocurriendo, aunque sea malo, que aceptemos con pasividad, palabra que habría que repetir muchas veces, para describir la función o la actitud de muchos de nosotros. Y, sin embargo, yo creo que este tipo de conferencias, y siempre mis libros y mis artículos irían en ese sentido. Porque, como decía Paul Valéry, destacando la horrible facilidad de destruir. Nosotros hemos visto que en poco tiempo se han destruido lo que nosotros considerábamos firmes baluartes, firmes principios, enormes convicciones. La libertad, el patriotismo, la defensa de la familia, la educación al servicio de la igualdad de oportunidades, la propiedad y el trabajo como responsabilidades sociales destinadas al bien común, el auxilio a los humildes y la lucha contra la marginación y la lucha también contra el arcaísmo nacionalista, la tolerancia con quien discrepa, las exigencias del respeto a la dignidad de cada persona. Todos estos valores son irrenunciables y nosotros tenemos que hacer un test, y para esto estas conferencias sirven, para ver si hemos entregado sin lucha estos baluartes que antes nos definían, no solo como católicos, sino también como europeos, como occidentales, y que son los que en buena medida nos definen también ahora. Los que tenemos mucha experiencia en esto de que nos hagan comulgar con ruedas de molino, y no sé si un sacerdote debe decir esta comparación, este ejemplo, estamos muy acostumbrados a eso. Yo he ido mucho a Televisión Vasca en muchos años, ahora no, ni me invitan y tampoco creo, no sé si iría, pero había una cosa que era gracioso, que yo decía siempre España, y siempre el locutor me corregía y decía el Estado español. Y yo, ¿querrá decir usted el Estado español? Y yo siempre decía, mire, señor locutor, si yo quiero decir Estado español, diré Estado español, pero es que no quiero decir Estado español, quiero decir España. Y esto está pasando continuamente a través de un mecanismo que ya también en Francia se puso de moda, que es lo que yo he llamado policías del pensamiento. Ustedes se dan cuenta que efectivamente a muchas de nuestras ideas inmediatamente les aplican lo que se llama una policía del pensamiento, es decir, eso no está bien, cállese, mire para otro lado, no diga esto. Esto ocurre en multitud de temas, algunos los ha tocado María, pero también hay que tocarlos, y en esto yo voy a insistir, en lo que se refiere a España. En lo que se refiere a España, realmente que hemos retrocedido muchísimo, se debe precisamente a esa banalidad y a esa trivialidad que inunda nuestras relaciones culturales y que también afectan no solo a la religión, sino también a España. Ustedes recordarán que cuando Habermas en el año 2000 recibe el gran premio en Frankfurt de los libreros, Habermas, que en buena medida había aplaudido todas las corrientes secularizadoras y laicas que habían imperado en Europa hasta ese momento, dándose cuenta de cómo empieza el siglo XX, la dureza y la violencia de lo que está ocurriendo ya a comienzos del siglo XXI, el siglo XX fue el que Camus llamó el siglo del miedo. Entonces, él hace una reflexión que no deja de tener un valor, sobre todo
porque la hace además Habermas. Es decir, él se da cuenta que no se puede tener a la sociedad en un vacío emocional, en un vacío de convicciones y principios, y que él dice, hay que llenar el vacío en el corazón del hombre. Entonces yo creo que nosotros tenemos que llenar ese vacío del corazón del hombre con la idea de España, con la idea de la fe, con la idea del bien común, algo tan sumamente español que es la idea del bien común, que además nos tipifica y consiste en nuestra identidad en la Europa en la que no se hablaba del bien común y ciertamente, y inmediatamente voy a hablar de ello, los grandes teólogos españoles del siglo XVI hablaban que por encima del derecho de los reyes a reinar por derecho divino existían los reyes que debían siempre respetar el bien común. Y si no, recuerden ustedes a ese gran teólogo y gran historiador, Juan de Mariana. Tristemente, mucha gente ya no sabe ni quién es, también entre los jesuitas, que hemos sufrido esa debilidad y esa trivialidad. Y entonces decía, no, es que el rey tiene que acomodarse al bien de su pueblo, al bien común, y si no, ciertamente, bueno, pues se le puede despojar del cetro y, bueno, ya saben ustedes lo que ocurrió con Juan de Mariana, que hace la gran historia de España, para enfervorizar a los españoles en el objeto de lo que debe ser también su vida, la defensa del ideal español y la defensa y el sentimiento de identificación con España. Y eso me da pie para hablar de un fenómeno que yo creo que es importante que lo recordemos y que ya forme parte de lo que es las señas de identidad o la forma del patriotismo. Yo he hablado en multitud de ocasiones y he escrito de lo que es el patriotismo cultural. Y en este momento que nos falta eso, yo reivindicaría no solo mi identificación con un país que respeta mis derechos y libertades individuales y que me da un cierto bienestar, sino también en un país que es la patria de Averroes, de Séneca, que es la patria de Cervantes, de San Isidoro, de Sevilla, una de las cumbres más importantes de la historia de Europa, y en España a veces no sabemos ni quién es, que me siento identificado con ese país porque es la patria de Cervantes y de Gracián y la patria de Velázquez y de Blas de Otero. Por eso yo creo que tenemos que efectivamente empezar recordando, y ahí deben estar los planes de estudio más armonizados con esa idea, y tenemos que empezar para esperar en un futuro mejor. Y en ese sentido, y lo voy a decir aquí, y muchos quizá no lo saben, la Escuela de Salamanca, de esta ciudad bellísima, bellísima, en la que yo tuve la emoción de estudiar como María, pues, y lo agradezco a los jesuitas que me mandaron a Salamanca y no me mandaron igual a Harvard, como igual mandan ahora. Pues yo estoy muy contento en Salamanca, hablaría inglés mejor si me hubiera mandado a Harvard, pero ciertamente, probablemente, mi amor a España también se acrisoló en las aulas de Salamanca, donde tuve a los dos mejores profesores que he tenido, Miguel Artola y Fernando Lázaro Carreter. Pero, ¿por qué hablo de la Escuela de Salamanca? Miren, la Escuela de Salamanca, que es inaugurada por Francisco de Vitoria y a la cual pertenecen Juan de Mariana, pertenecen Azpilcueta, pertenecen Domingo de Soto, pertenece la gran cumbre poética de Fray Luis de León. Miren, esta escuela de Salamanca probablemente es la escuela más importante de la historia cultural del mundo. Es la escuela más importante de la historia cultural del mundo, cuyas consecuencias, sacadas casi siempre desde el extranjero, han removido la idea de los hombres, el derecho natural, la idea de la convivencia de los pueblos, la idea de si se puede sojuzgar una nación a otra. Todas estas grandes ideas que después concluyen ya en el siglo XX, y en eso la Iglesia puede también reivindicarlo en la proclamación de los derechos de los ciudadanos, de los derechos humanos. Por eso quiero decir que cuando nos expliquen lo que es España, debemos dejar también un apartado
a esto que yo llamo patriotismo cultural, que a muchos de nosotros nos emociona y nos hace vivir. Un escritor del siglo XVIII solía decir: haced vosotros las leyes, dejadme a mí cantar los himnos de la nación, hacer vosotros la legislación, pero que yo pueda tomar el pulso y cantar las odas de la nación. El problema es que durante estos años, y no nos tenemos que engañar, se nos han cantado muy pocas veces las odas de la nación española. Se nos han cantado las glorias regionales de un lugar y de otro, pero muchas veces se ha estimado por una falsa concepción de la historia y que no estaba bien que se contaran las glorias de España. Yo en este momento reivindico mi adhesión a este gran país también porque ha sido la patria de Goya y de Vitoria y de grandes músicos que nos alegran y nos hacen felices nuestra historia. No me resigno, como es una especie de nota a pie de página, a decir algo. En un momento en que perseguimos como las purezas raciales, les voy a contar a ustedes una anécdota que vale más que una clase. Es la siguiente. Yo siempre he creído que una de las grandes aportaciones del País Vasco es la música, es cómo la gente vive la música. Una ceremonia religiosa normal en una catedral, en una iglesia del País Vasco digna, a mí me parece más emotiva y que arrastra más que esa misma ceremonia en otro sitio. Y saben ustedes que una de las canciones más típicas y que más parece que describan la identidad del País Vasco, si existe esa identidad, es Maitetxu mía. Pues miren ustedes aquí, y lo dedico como homenaje a su autor, el autor de Maitetxu mía, que aparece como la gran canción expresiva del sentimiento vasco, es el mismo que hizo Banderita, tú eres roja, banderita, tú eres... Es decir, hizo el himno popular, patriotero, lo que sería España, que es el maestro Alonso, que esa canción se desgaja de una revista suya y adquiere personalidad propia. Bueno, pues precisamente este señor granadino, que vivió, sí, en Fuenterrabía, es el autor de lo que muchos vascos nos emociona y nos sentimos identificados cuando cantamos el Maitetxu mía. Porque eso también hay que reconocerlo en España. Esta España que es múltiple, diversa, esta España que es mezcla, esta España que es mestizaje, es también la que yo quiero y la que yo debo transmitir. Debo ir terminando porque ya el reloj y mi moderadora me va a llamar la atención y esos elogios que me ha hecho se van a convertir en vituperios al final de esta intervención mía. Yo sí quiero insistir en dos aspectos concretos que efectivamente están complicando la situación. En primer lugar, quiero decir una palabra sobre el lenguaje. Es decir, todas las revoluciones y todos los cambios se han iniciado por los cambios en el lenguaje. Y entonces nosotros esos lo vemos clarísimamente. Yo cuento mi experiencia, que durante muchos años he perseguido en mis paseos por Bilbao iglesias donde no me dieran cuñas propagandísticas con el vascuence. Es que ahora también debo perseguir aquellas iglesias en las cuales no me den cuñas propagandísticas con ese lenguaje, yo llamaría hembrista, que no solo la academia no permite, sino que en cierta medida muchas veces está contra nosotros, en una especie de nueva lucha de clases, esa especie política o lenguaje de género. Pero en eso podemos aportar el comienzo del Evangelio de Juan, in principio erat verbum. Efectivamente, en principio y en el final siempre está la palabra. Y yo voy a recordar
a Miguel de Unamuno, que llamativamente, fíjese, mucho antes de que teóricamente se planteara esta, se ríe al comienzo de esa gran novela que es Niebla, de quienes confunden el género gramatical con su sexo, con el sexo. Su protagonista, ustedes pueden recordar la novela, Augusto, sigue a una chica por la calle hasta su casa y pregunta cómo se llama. Entonces ve dónde entra y le pregunta a la portera cómo se llama. Y la portera dice, pues mire, señor, se llama doña Eugenia Domingo del Arco, contestó la portera. Entonces Augusto, el protagonista, dice, Domingo, no, será Dominga, replicó Augusto. Y la portera le insiste, no, señor, es Domingo. Entonces vuelve a decir, Domingo es su primer apellido y lo será siempre, asegura la cancerbera. A lo que entonces el protagonista, el preguntador, dogmatiza, pues cuando se trata de mujeres, ese apellido debía cambiarse en Dominga, y no, sino, ¿dónde están las concordancias? Efectivamente, mire, esto escribía ese genio que era Miguel de Unamuno, ese genio que, entre paréntesis, escribió uno de los grandes poemas religiosos de la humanidad, comparable a mí, bueno, con cierto respeto, comparable a mí no como poeta, que no lo soy, comparable en mi sentido a Eliot, comparable en lo que yo opino a Eliot, no a mí. O sea, ¿qué más quisiera yo que haber escrito una frase solo, méteme, Padre, en tu pecho, amoroso hogar, que llego cansado del duro bregar, que es la lápida de su enterramiento en Salamanca? Bueno, pues efectivamente, se han hecho dueños del lenguaje. Se han hecho dueños, y los que hemos vivido en el País Vasco hemos visto, y lo hemos visto en las pastorales de los obispos o en los discursos de los políticos. Y voy a decir solo dos puntos que yo salto. Ya se han metido tranquilamente los CDR, los Comités de Defensa de la República. Es decir, a unos señores que no saben ni lo que es la República, ni saben lo que es la República, se les llama Comités de Defensa de la República. Ustedes se imaginan, bueno, yo traigo casos vizcaínos o vascos, ustedes se imaginan a una señora de Mondragón, de un caserío, que diga que yo soy defensora de la República, no sabe lo que es, como es lo que está pasando en Cataluña. Y si yo fuera republicano, pues yo arremetería contra estas ideas que simbolizan siempre la falta de orden, la falta del cumplimiento de las leyes, lo asimilan con la defensa de la República. Efectivamente, no me mires más, María. Bueno, ojos claros, serenos, si de un dulce mirar sois alabados, Gutiérrez de Cetina. O sea que... Y efectivamente, ya debo terminar mi intervención tratando de hacer que nuestros valores, que han pasado, diríamos, a un segundo o tercer lugar, tengan una asentada hegemonía cultural, que se reconozcan por lo menos como los mejores armados, que se acepten como los más profundamente anclados en las ideas de libertad individual, progreso colectivo, justicia social y conciencia histórica, que han ido fabricando ciertamente los límites morales de nuestra civilización. Y en el momento de terminar, yo también, que creo en la poesía, como creía Cervantes, y yo tampoco he sido laureado con el honor que hubiera querido Cervantes, sí quiero terminar con dos momentos magníficos de nuestra historia, que uno, en el momento en que se crea el poema del Niño Cid, que no lo olvidemos, que es una especie de monumento a la memoria histórica, a la bien vituperada ahora memoria histórica. ¿Por qué? Porque, como saben ustedes, el Cantar del Niño Cid se escribe 100 y pico años después de los acontecimientos del Cid y se escribe con distintos objetivos, como el primero, demostrar la supremacía del rey sobre los nobles, el deseo de que haya una segunda nobleza, no distinta de la gran nobleza, luego para también destacar
el poder de Castilla sobre León, etc. Entonces, este Cantar del Mío Cid, que aparece ya en nuestra gran historia literaria, dice aquella frase que los técnicos y los especialistas en la obra no saben si definirla como poesía, como poema, pero son palabras bellas, que es: apriesa cantan los gallos y quieren quebrar albores. Aprisa cantan los gallos y quieren quebrar albores y quieren que venga la aurora. Que el gran poeta García Lorca dijo también: las piquetas de los gallos cavan buscando la aurora. Yo también creo y quiero que también nuestros gallos canten apresuradamente, pensando que efectivamente ha cambiado esta España en la que queremos y que esta España en la que seguimos creyendo sea la que en buena medida pueda regir los destinos de nuestra querida España. Muchas gracias. Bueno, yo creo que nunca nadie se puede aburrir o cansar de oír a un erudito como Fernando. Ha sido magistral y te elogiaría más ahora todavía de lo que te elogiaba antes, después de lo bien que has estado, Fernando. Mil gracias, de verdad ha sido un placer escucharte. Bueno, vamos con Paco Vázquez, que es uno de los fijos de este ciclo de conferencias. Bueno, de Paco también les puedo leer un currículum enorme. Resumiré diciendo que fue embajador de España ante la Santa Sede, por supuesto, alcalde de La Coruña. Y les voy a contar una anécdota que nunca le contaba a él, pero que siempre la he guardado con mucho cariño. Yo era concejal del Ayuntamiento de San Sebastián, estamos en el año 97, y nos llegó un día una carta del alcalde de La Coruña solidarizándose con nosotros, dándonos ánimo, dándonos cariño, diciéndonos que para lo que quisiéramos estaba La Coruña a nuestra disposición, y no les puedo explicar la emoción que sentimos en el Grupo Popular del Ayuntamiento de San Sebastián cuando alguien como el alcalde de La Coruña, que si ahora es importante, en aquellos años pues era todavía más conocido mediáticamente o estaba todos los días en los medios, tuvo la deferencia de acordarse de nosotros, escribirnos esa carta. Entonces para siempre tiene ya, desde luego, un sitio en mi corazón, y por todas las veces que viene a las conferencias, más. Así que, Paco, mil gracias cuando quieras. Muchas gracias. Eran tiempos en los que indudablemente yo creo que era una obligación moral el que no os sintierais solos en ningún momento, sino sintierais arropados por todos. Tuve además después como alcalde bueno, la fortuna después de recibir a un exiliado, a Fernando, que venía a La Coruña a los veranos cuando tenía que, por razones de seguridad, quedar sin escolta, y entonces venía a refugiarse a La Coruña por aquello de que es el Finisterre, ¿verdad? Por aquello de que es el Finisterre, y allí forjamos una gran amistad. Yo, no siguiendo la línea de Fernando, que es irrepetible, sí les quisiera trasladar a ustedes que realmente hoy poder hablar de España, y hablar de España con pasión y con convicción aquí en este Madrid, que este año celebra esa condición de capital de España que le dio sobre todo Galdós en este año galdosiano, poder cantar a España un vasco, un catalán y un gallego, yo creo que tiene y encierra en sí mismo un simbolismo importante. Poder hablar de esa España que para mí el orden social es sobre todo el orden que nace de la convivencia, nace de esa tolerancia que surge en la gran reconciliación que representó la transición democrática y que es hoy realmente lo que está en peligro. Esa España compartida y vertebrada, esa España de todos, de Fernando de los Ríos, que se definía como eramista cristiano, ¿verdad? O cuando Indalecio Prieto decía: no he tenido el don de la fe, con el respeto hacia lo que representa en esta España nuestra y en esta España común los valores cristianos. Yo me van a permitir que no responda a lo que se entiende genéticamente por gallego. Voy a entrar directamente al grano. No voy a dar
las vueltas que siempre se nos atribuyen a los gallegos. Y voy a entrar directamente al grano porque creo que vivimos unos momentos muy importantes y muy trascendentales, en las que posiblemente el conjunto de la ciudadanía no es consciente del drama que está viviendo esta España en una deriva continuada hacia su propia autodestrucción. Y sobre todo porque nada puede resultar más erróneo que nos limitemos únicamente a juzgar el devenir político de España desde la inmediatez del presente, porque eso es precisamente la estrategia que impulsa el gobierno social comunista de hoy. Quiere decir que la población, como cada día hay un motivo nuevo de disensión, cada día hay un nuevo motivo de enfrentamiento, olvide a través de la polémica del presente, la polémica incluso del día anterior, olvide o sea, no sea consciente o capaz de reaccionar frente a esa nueva realidad política que se nos va imponiendo desde la formalización de los pactos suscritos por el hasta entonces Partido Constitucionalista, Partido Socialista Obrero Español. Esta es una estrategia evidente que se sigue además desde una cobertura propagandística que proporciona el control de los medios de comunicación televisivos. Y hago esta breve introducción porque es la que me sirve para dar mi diagnóstico sobre el tema de la conferencia a la que hemos sido invitados, la destrucción del orden social. La destrucción del orden social, para mí, es el grave riesgo que tenemos hoy de que pueda continuar en el tiempo nuestra realidad histórica, política, social, económica, cultural, de convivencia, que no es otra que la propia nación española. Porque creo que los últimos 500 años de la existencia compartida de las gentes que hoy habitamos España y de las generaciones que la han habitado, este pequeño ámbito territorial que geográficamente es conocido como España, su presente nunca ha estado tan cerca de su descomposición cívica y, sobre todo, de su fragmentación territorial. Y ello no porque esto sea el sentir mayoritario de las gentes, sino que es como consecuencia de la irresponsabilidad, posiblemente la irresponsabilidad compartida por muchos, que han o hemos dejado hacer, que hemos permitido que día tras día se haya deslegitimado el proceso de la transición democrática y, consiguientemente, su resultado más exitoso, que no es otro que la vigente Constitución de 1978, la Constitución de todos y para todos, que es precisamente la que ha intentado, desde el diálogo y desde la reconciliación nacional, construir un orden social en el que todos podamos sentirnos representados. Y fíjense ustedes, 41 años después de la aprobación, yo no diría que mayoritaria, abrumadora, de la Constitución española, todos, repito, los partidos que en su día impulsaron el no o la abstención a la Constitución, los partidos rupturistas, los partidos revolucionarios y antisistema, los partidos independentistas, los partidos separatistas, los partidos que tuve ocasión un día de decirlo aquí en una intervención, ansiaban sustituir lo que era un régimen totalitario por otras dictaduras como eran las de corte comunista, ya fuera soviética, maoísta, castrista o tercermundista, son todos ellos, sin que falte ninguno, los partidos que, de una parte, conforman el gobierno en minoría de España y otros los que con sus votos apuntalan en las cámaras una mayoría para garantizar la gobernabilidad. Por lo tanto, curiosamente, hemos vuelto al punto de partida. Estamos otra vez en 1977, pero paradójicamente triunfando la ruptura. Quien ha triunfado es la ruptura, precisamente. Quienes en aquellos años se negaron a intervenir, a participar y a reconocer el proceso de reconciliación, de diálogo, el proceso de la transición y, por tanto, hacer suya aquella Constitución que se hizo entre todos, entre unos y otros, e incomprensiblemente de la mano de uno de los protagonistas de aquel proceso político de la transición, como fue el PSOE, o como es el PSOE. Y hoy apuntalan la sedición separatista y ponen en grave riesgo la continuidad histórica de España, y ejemplos tenemos los que queramos. Porque esto no es algo
que surja desde la constitución del gobierno socialcomunista. Es algo que viene de antes. Yo creo que la sociedad tiene una venda delante de sus ojos y que hay una especie de reacción en contra a aceptar la evidencia de los hechos que paso a paso nos van llevando hacia el cumplimiento de los objetivos de las fuerzas que buscan acabar con la Constitución y, consiguientemente, destruir nuestro orden social. Porque esto viene de antes, porque esto ya se ha visto y es algo conocido por todos, con los pactos suscritos después de las elecciones municipales y autonómicas. Aquí tuvimos hace meses una conferencia en la cual hablamos de Navarra, del proceso sucedido en Navarra. Incluso, no solo de ese proceso, sino además de que a continuación la gobernabilidad de Navarra se ha construido sobre el acuerdo parlamentario con el grupo político que sustenta el terrorismo de ETA, que es Bildu, como la reciente aprobación de los presupuestos. Y, curiosamente, todos los partidos que por la iniciativa del terrorista de ETA, Otegi, han suscrito la declaración de Ademar, no sé si lo pronuncio bien, Alejo, George Ademar, que es la declaración que se hace 3 meses antes de las elecciones pidiendo el reconocimiento del derecho de autodeterminación y el derecho de independencia de sus territorios, son todos esos partidos los mismos que sustentan con sus votos la mayoría que hoy gobierna España. Y me van a permitir que haga un pequeño paréntesis ante el intento que se está haciendo de blanquear lo que ha representado el terrorismo criminal de ETA, que asesinó su primera víctima, Javier Ibarra, antes de constituirse el propio Parlamento de 1977, días después de las elecciones del 15 de junio de 1977, cuando se habla de esa palabra de diálogo y de la necesidad de abrir diálogo con estas fuerzas que, de alguna manera, pues han tenido un pasado, pero se dice ese pasado hay que olvidarlo. Bueno, yo quiero hacer ese paréntesis para recordar que eso es falso, porque ha habido terroristas vinculados a ETA, incluso algunos condenados a muerte en el proceso de Abaulucos, que en un proceso político de reflexión personal y colectiva reconocieron sus crímenes, reconocieron sus culpas, pidieron perdón y se integraron en la sociedad, como fue el caso de la ETA Polimili y como fue el caso de Unandía o como fue el caso de Teo Uriarte. Incluso algunos terminaron participando en el Partido Socialista Obrero Español. Circunstancia que no se ha dado en ningún momento en el presente. Y al contrario, los votos de estos grupos son los que sustentan al gobierno copresidido por Sánchez y por Iglesias. Y nos encontramos, por tanto, ante una hoja de ruta predecible fácilmente y además anunciada hasta la saciedad. Anunciada hasta la saciedad por los verdaderos estrategas de este proceso, que no son otros que el Partido Nacionalista de los Socialistas Catalanes. Pues este proceso se inicia cuando Pascual Maragall, en aquel entonces líder de este Partido Nacionalista, asume la necesidad de pactar con Esquerra Republicana y con otros grupos filoindependentistas en el llamado Pacto del Tinel, y a partir de ahí marcan una nueva hoja de ruta en la cual, paradójicamente, entra el Partido Socialista Obrero Español que encabezaba Rodríguez Zapatero. Y hago esta introducción, esta consideración previa, porque creo que es importante para poder entender este presente que hoy no vivimos, sino que sufrimos. Curiosamente, destruir el orden social es abrir la división de los españoles nuevamente en bloques, es acabar con la cultura del pacto, con la cultura del acuerdo, con aquella cultura del consenso que fue la que produjo esa reconciliación que alumbró la transición democrática. Algo que a mí me gusta repetir y reiterar hasta la saciedad, porque es lo que está en juego. Y lo que hoy se llama Frente Progresista, o de alguna manera se llama también Frente Popular, es sencillamente un bloque anticonstitucional, que va dando los pasos estratégicos para la consecución de sus objetivos. Y eso es lo que va a ser el contenido de mi intervención. El primer paso, ¿cuál es? Romper ese consenso. Y hoy, cuando en España se buscaba
la conformidad de amplias mayorías para aprobar, por ejemplo, leyes orgánicas, para aprobar aquellas leyes que son las que desarrollan los derechos de los ciudadanos, las que armonizan nuestra convivencia. Posiblemente la única excepción fue la educación, donde hubo una incapacidad absoluta por todos los partidos de lograr un acuerdo. En todo lo demás, libertad religiosa, desarrollo de derechos individuales, etcétera, se hizo a través de la conformación de grandes consensos. Hoy lo que se impone es la mayoría simple. Hoy, con un solo voto, sin buscar diálogo y sin buscar acuerdo, se cambia totalmente y se trastoca el orden social. Y ese voto podemos pensar, además, que es el voto que viene dado por una entidad o plataforma, por ejemplo, que se llama Teruel Existe, que la han votado 19.000 personas, poco más de lo que está aquí presente, ¿verdad? La ha votado el 0,08% de la población y es, de alguna manera, el fiel de la balanza en la gobernabilidad de España. La celeridad, por ejemplo, inmediatamente del inicio de las tareas de gobierno a la presentación de la ley de eutanasia, o la continuidad, como ustedes verán en las próximas semanas, en la iniciativa legislativa de la nueva ley de libertad sexual, de la nueva ley de identidad de género, de la nueva ley de libertad familiar, etcétera, etcétera, lo que busca fundamentalmente es, por una parte, fidelizar y radicalizar un sector de la propia sociedad y, asimismo, intentar radicalizar la respuesta que se dé a esas leyes para crear un clima que haga olvidar los verdaderos problemas que tiene España, pero sobre todo uno fundamental, su desmembración territorial, que se inicia a través del proceso del cumplimiento de lo pactado y negociado con los separatistas catalanes. Y como siempre, además, veremos cómo se recupera, lo anuncia así continuamente la primera vicepresidenta del Gobierno, el eterno comodín utilizado, desgraciadamente, por la izquierda en algunos momentos de su historia, que es lo que busca desviar la atención de las gentes, el comodín de la Iglesia Católica. No el hecho religioso, no el hecho religioso, el comodín de la Iglesia Católica. Y así vemos todos los días como a la Iglesia se la acusa de ser, pues, más o menos una asociación o organización de defraudadores fiscales, de incumplidores de las normas públicas del registro y de otras muchas cosas que no me gusta recordar y rememorar. En segundo lugar, el paso será, consiguientemente, como dije antes, el cumplimiento de los pactos suscritos con el separatismo catalán. Caminamos hacia un Estado, ya pueden llamarlo ustedes plurinacional, nación de naciones, etcétera, etcétera, donde en territorios de España van a desaparecer los valores comunes. A mí siempre me ha preocupado cuando intervengo en Madrid el que siempre he considerado que aquí en Madrid no hay una percepción nítida y clara de lo que representa el riesgo y la amenaza de esas llamadas señas de identidad, fundamentalmente la lengua y también la exclusión de las culturas que no sean las de sentido propio, en orden a avanzar hacia esa destrucción. Hoy en España, 24 millones de españoles tienen una lengua oficial distinta de la lengua común de todos los españoles. Y 24 millones de españoles son ni más ni menos que el 43% de la población. Y hoy se anuncia, además, la creación de una ley del catalán, quiere decir, de seguir el modelo suizo, de establecer como única lengua oficial y propia la lengua regional, la lengua autóctona, y por lo tanto considerar la lengua común como un valor común, como algo ajeno. Los niños lo estudian como algo hostil, ¿verdad? Como algo hostil. Y a partir de ese momento, pues Benito Pérez Galdós, por seguirlo citando, pasará a ser un referente cultural al mismo nivel que Honorato de Balzac, que William Shakespeare o cualquier escritor del extranjero. Un factor cultural propio de la zona. Y esto se ha logrado a través de un proceso constante de incumplimiento de leyes y de desacato a las sentencias de los tribunales. Y es la razón, es algo que a mí me preocupa mucho, que explica y que yo creo que no se percibe todavía con claridad, es la razón por la cual podemos hoy entender que en un periodo tan breve de 4 décadas, de 40 años,
se inicie con el 91% de los catalanes votando a favor de la Constitución, con unas elecciones del 15 de junio del 77 en que el 69,27, quiero ser exacto, de los electores catalanes votan partidos de ámbito estatal y tan solo el 19,68 votan partidos de corte nacionalista. Por cierto, el partido de Pujol es el cuarto. En las elecciones del 77 queda primero el PSOE, queda segundo el PSUV, queda tercero Unión de Centro Democrático, Antón Cañellas, y el cuarto es el Partido Nacionalista de Jordi Pujol. Y que hoy nos encontremos que, declarándose independentistas en aquel momento el 9,8% de la población, hoy el 44% en el presente se declaren independentistas y los resultados electorales son los que son. Todo ello fruto de la educación. La consecuencia es la educación. Como muy bien prevé el señor Iceta, en 10 años más podrá haber un referéndum en que a lo mejor sea necesario plantearse la independencia o no, porque dentro de 10 años serán mayoría en el censo de votantes los catalanes que han sido educados en la escuela nacionalista. Y hoy vemos como bajo el eufemismo del diálogo lo que se hace es se consagra un monólogo siempre monotemático, un monólogo que versa únicamente sobre las exigencias y las demandas de los nacionalistas, un monólogo siempre unidireccional. No hay planteamientos nunca al revés. Nunca hay planteamientos al revés. El Estado juega, diría un futbolero, juega siempre en campo contrario, siempre en campo contrario. Y para mí el mayor problema y lo que más me lleva a un pesimismo que ya empieza a ser crónico es ver la irreversibilidad de la situación que estamos viviendo y sufriendo. Porque crean ustedes que yo no alcanzo a entender o a ver o a prever de cómo se podrá dar marcha atrás en muchos de los excesos que se han permitido y que se han asumido ya como derechos propios de los nacionalistas y de los independentistas. La irreversibilidad va a ser el grave problema de la España del futuro, no solamente en estas cuestiones, sino en otras algunas. Y asistimos, además, a un incipiente totalitarismo que se manifiesta en el control, en una manipulación seria de los medios de comunicación y, de alguna manera, pues en una serie de medidas que permítanme ustedes que, a quien como yo ya tiene una edad que ha vivido la situación del cambio de régimen, pues habiendo comprometido mi juventud en la lucha por la libertad, me rejuvenece, porque al final hoy estamos asistiendo al mismo proceso que se denuncia. Es decir, lo que se denuncia es la política que hoy se sigue. Se cambia el nombre de las calles, se ponen monumentos de un solo bando, se controla la televisión, se manipulan los libros de texto o se impone una sola lengua. No hay ninguna diferencia con el régimen en el cual vivimos nuestra propia juventud. Lo que constituye ese gran monumento al revanchismo, que es a lo que estamos asistiendo hoy de alguna manera. Y así podría seguir hasta donde ustedes quieran. Pero en todo caso, permítame un corolario final, porque yo creo que hoy lo que corresponde es empezar entre todos a hablar de España sin matices, hablar de la España de todos, de España sin matices. Y tomando lo que decía de la conciencia nacional Fernando García de Cortázar y tomando lo que ha sido mi referencia inicial a don Benito Pérez Galdós, yo quería trasladarles a ustedes y compartir con ustedes un pensamiento que en el año 1900 traslada a don Benito. Le dan un homenaje los canarios, aquí en Madrid, los canarios residentes en Madrid. Y entonces, en ese momento histórico del 98, de un pesimismo tremendo, hay unos discursos que saltan esa diversidad, lo propio, ¿verdad? Y llega a saltarlo hasta la emoción. Con lo cual, don Benito, cuando se levanta a agradecer, quiere poner un poco de orden, podríamos decir, por lo menos de orden intelectual. Y don Benito dice, es obligación que contribuyamos todos a formar lo que tanta falta hace hoy en España, la fe nacional. Cada cual en su esfera, grande o chica, debe ayudar a formarla, a robustecerla, pues sin esa gran virtud no hay salvación posible para las naciones.
en la España del presente, a un socialdemócrata como yo, comprometido con las ideas que siempre he defendido, permítanle decir públicamente, para terminar, que para mí cualquier España mejor que una España rota. Muchas gracias. Bueno, solo puedo darle las gracias y además agradecerle su honestidad y su coherencia política, porque Paco es un ejemplo en el que deberían mirarse muchísimos. Y no tenemos más tiempo, o sea que paso a otro amigo de la casa, que es Alejo Vidal Cuadras. Alejo siempre me encanta decir que es catedrático de Física Atómica y Nuclear de la Universidad Autónoma. Está jubilado, pero ha sido. Conozco a un catedrático de Física Atómica. Bueno, ha sido diputado, senador, vicepresidente del Parlamento Europeo durante muchos años. Y les tengo que decir que para los vascos siempre ha sido un referente. Yo recuerdo un mitin que dio en Irún, pues también antes del año 2000, y nos pareció, vamos, que la defensa que él hacía del ser español, del ir contra el nacionalismo, lo hacía desde un sentido común, desde argumentos tan sólidos y además con un sentido del humor que para nosotros, los vascos del País Vasco, el referente antinacionalista ha sido muchas veces Alejo, y le doy las gracias porque además siempre responde a nuestra llamada y siempre está dispuesto a venir. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María, y muchas gracias a todos por su asistencia. Siempre es una satisfacción el participar en una sesión de reflexión, de análisis, organizada por las fundaciones Villa Cisneros, Valores y Sociedad y Cardenal Herrera Oria. Son entidades meritorias que han entendido que la batalla crucial de nuestro tiempo es la batalla de las ideas y que, además de entenderlo, actúan en consecuencia. Veo aquí en la primera fila a los tres presidentes de las tres fundaciones, juntos, formando un sólido bloque de convicción, de determinación, y debo decir que esta visión me resulta reconfortante. Por supuesto, volver a compartir mesa con Paco Vázquez y con Fernando García de Gortázar es un privilegio y un estímulo. Ellos han abordado el tema que nos reúne esta noche desde una perspectiva muy española del momento. Fernando, desde una óptica centrada en el ser de España, Paco, un tratamiento muy político. Yo, siendo fiel al tema que nos congrega, voy a hacerlo desde una perspectiva en términos conceptuales más general y en un sentido geográfico algo más global, sin rehuir, por supuesto, nuestro presente español. El título que los organizadores han puesto a nuestro encuentro de hoy no es neutro ni es complaciente. La destrucción de nuestro orden social. Es un título que no invita en su dramatismo a la tranquilidad. Presupone que existe un orden social que es nuestro y que alguien quiere liquidar. Por tanto, ante todo, hemos de explicar qué entendemos por orden social y a continuación hemos de dejar claro qué orden es ese que vemos en peligro, por qué lo calificamos de nuestro y cuáles son los agentes que pugnan por acabar con él. Un orden social es un conjunto de instituciones, normas, hábitos de conducta, reglas morales, creencias, que articulan y configuran una sociedad humana. A lo largo de la historia se han sucedido numerosos órdenes sociales y del examen de sus características, de su aparición, asentamiento, decadencia y final, emerge una conclusión innegable.
Conclusión que lamentablemente todavía no ha alcanzado general aceptación. La conclusión es la siguiente. Cuando un orden social evoluciona gradualmente mediante sucesivas reformas y la incorporación de conceptos y conocimientos inéditos, construyendo sobre lo previamente establecido sin arrasar con el pasado, pero sin cerrarse a lo nuevo, abre paso al progreso y mejora la vida de sus integrantes. Cuando, por el contrario, episodios traumáticos o violentos, guerras, invasiones, revoluciones, catástrofes naturales, interrumpen bruscamente el pausado flujo del desarrollo humano para alumbrar en partos sangrientos nuevas etapas de su devenir, el daño es invariablemente superior al eventual beneficio, y aquellos cambios positivos que resultan de estas mutaciones dolorosas hubieran podido producirse a un coste mucho menor si en lugar de haber nacido de un desgarro súbito hubiesen sido fruto de una prudente, continua y bien dosificada acción reformadora. Esta verdad, absolutamente demostrada a lo largo de miles de años, conviene recordarla hoy en España, porque pese a nuestras amargas experiencias de los últimos 2 siglos, aún hay irresponsables que abogan por la ruptura sin contemplaciones del actual orden social para reemplazarlo por utopías probadamente fracasadas, por religiones laicas proclives al totalitarismo o por agregaciones de nacioncillas agrestes o inventadas. Una vez aclarado lo que es un orden social y la conveniencia de que evolucione sin discontinuidades rupturistas, voy a describir el que ha imperado en España a partir de la transición y que se encuentra ahora seriamente amenazado. Al emerger de la larga dictadura y asomarse a la democracia, se instauró en nuestro país un sistema institucional, político y ético basado en la libertad. Libertad de empresa, de educación, de expresión, de asociación, de culto, en el imperio de la ley, en la unidad nacional con amplio reconocimiento de nuestra pluralidad cultural y lingüística, en una intensa descentralización política y administrativa de corte federal, en el respeto a nuestra tradición católica, en un concepto de familia que, lejos ya de rigideces decimonónicas, mantuviese, sin embargo, una estructura interna en la que sus miembros conviviesen de manera estable y en la que, sin coacciones ni imposiciones, pero sin pérdida de los roles respectivos, se respetase la autoridad, afectuosa sin duda, pero firme, de cada generación sobre la siguiente, en una voluntad generosa de cerrar las heridas abiertas por la Segunda República, la Guerra Civil y las 4 décadas de régimen autoritario, mediante la renuncia de unos y otros a hurgar en el pasado, salvo para aprender de él los caminos que no hay que tomar, porque conducen al fracaso, en el reconocimiento del mérito, en la búsqueda de la excelencia, en el esfuerzo como senda hacia el éxito, en el cumplimiento de la palabra dada, en la solidaridad entre generaciones y entre españoles, sin privilegios ni discriminaciones, y en el respeto al ámbito privado de cada ciudadano, sin que nadie pudiese imponer a los demás su código moral en cuestiones que atañen a la intimidad, excepción hecha, naturalmente, de lo establecido en las leyes. Este esquema, tan flexible como razonable, tan civilizado como tolerante, tan inclinado a dar a cada individuo su espacio de autonomía personal como cohesivo nacional y socialmente, abrió para nuestro país un futuro prometedor de paz, estabilidad y progreso material y social. Por desgracia, aquella ilusión se ha ido desvaneciendo. Y vivimos días en que ese marco político, normativo y ético,
que nos hubiera asegurado un éxito colectivo y las mejores y mayores oportunidades para cada uno de nuestros ciudadanos, se ve sometido a los ataques más feroces. Y todo lo que es disolvente, desestabilizador, divisivo y debilitador se extiende como una plaga sobre lo que aporta unidad, cohesión, armonía y vigor. Este orden social, en proceso de alarmante deterioro, es el resultado de largos siglos de aportaciones, desde el legado clásico grecolatino a la modernidad de la Ilustración y del método científico, pasando por la determinante contribución del cristianismo. Un orden social en el que el ser humano no es un medio, sino un fin en sí mismo, sujeto de dignidad inalienable y de irrenunciable libertad. Es el orden social que define a Occidente y lo podemos llamar nuestro, como en el título de la sesión de hoy, nuestro orden social. Lo podemos llamar nuestro porque España ha sido una parte esencial de su construcción y porque el conjunto de conceptos, valores e ideales que lo configuran lleva impresa profundamente la huella de muchos españoles, no pocos sobresalientes y muchos anónimos, que con su genio, su heroísmo o su trabajo humilde y callado contribuyeron a moldearlo, hasta erigirlo en faro y guía de toda la humanidad, que se desenvuelve en su seno o contra él, pero que lo reconoce sin excepción como imprescindible referente cultural, político y moral. Pues bien, efectivamente, este orden social se encuentra ferozmente atacado por un conjunto desordenado, inasible, proteico, incontrolable y contradictorio de corrientes de pensamiento que podemos englobar bajo la denominación de la llamada corrección política. Esa modalidad blanda e insidiosa, pero implacable, de totalitarismo, que invade los medios de comunicación, la política, la legislación, la educación, el cine, el deporte, hasta impregnar cada rincón de nuestra sociedad. La presión simultánea del ecologismo apocalíptico, del feminismo radical, del identitarismo excluyente, del animalismo sentimentaloide, del laicismo agresivo, del infantilismo extemporáneo, del estatismo invasivo, del igualitarismo empobrecedor, del indigenismo bucólico, del rechazo a la tradición y del subjetivismo relativista, posee tal poder destructor que no hay colectividad humana que pueda sufrirla sin entrar en una crisis difícilmente reversible. Esta marea corrosiva y hasta ahora imparable ha ido ascendiendo lenta pero inexorablemente desde los años posteriores a la Primera Guerra Mundial, cuando una juventud diezmada, vacía, sin objetivos, se lanzó a una revisión frenética del periodo que Stefan Zweig llamó el mundo de ayer, y ha cogido velocidad a partir de la Guerra de Vietnam, los movimientos estudiantiles norteamericanos de los 60 del siglo pasado y el Mayo francés de 1968. Se ha apuntado a los países nórdicos, y en particular a Suecia, como el laboratorio social en el que la corrección política se ha ido implantando en iniciativas legislativas en una triple dirección. La eliminación de los vínculos de interdependencia derivados de la familia tradicional, percibidos como expresiones inaceptables de dominación, la deconstrucción del sexo, entendido como hecho biológicamente y objetivamente dado, para reemplazarlo por el género, enfocado como construcción cultural subjetiva, y el tránsito desde una sociedad en la que predominan las relaciones interpersonales espontáneas a otra en la que es el Estado el que cuida, tutela y vigila a los ciudadanos
a la vez que provee sus necesidades básicas. No es casualidad que Greta Thunberg, el icono mundial de la corrección política de última jornada, sea sueca la pobre. En el campo electoral, la corrección política, en sus diversas formulaciones y variantes, ha pasado a ser bandera de la izquierda y del autodenominado progresismo, que ha hecho suyos todos sus postulados y reivindicaciones, mientras en el lado liberal conservador la posición ha sido meramente defensiva, con una rendición parcial y paulatina ante el empuje del adversario ideológico, hasta que recientemente se ha producido una reacción contundente, especialmente en Estados Unidos, en algunos países del centro europeo, en Brasil y en Rusia. Esta contraofensiva, al ser el resultado de una dilatada acumulación de descontento y alarma por parte de amplios sectores de la población, hartos de contemplar cómo los partidos de centro-derecha cedían terreno frente a lo que consideraban una suma de disparates y de ofensas a sus convicciones más acendradas, esta contraofensiva presenta ciertas aristas peligrosas y puede caer en determinados excesos contraproducentes, que es de esperar que el tiempo vaya puliendo, porque si se aspira a consolidar una corriente de opinión mayoritaria que derrote en las urnas a la corrección política, hay que evitar el ser presa fácil de la caricaturización y de la demonización. Por poner un ejemplo muy pertinente en España, no se debe combatir el identitarismo excluyente y supremacista propio del separatismo con un nacionalismo de raíz étnica, estandartes desplegados y tambor batiente, igualmente beligerante y de rígido ánimo unitarista, sino con un patriotismo cívico, ilustrado, integrador, democrático y constitucional apoyado en valores universales. Un fuego se extingue con agua, no con otro fuego. Otro aspecto interesante de la corrección política es su relación con el marxismo cultural de corte gramsciano. Hay quien ha querido ver en la panoplia de ismos que nos invaden, feminismo, ecologismo, animalismo, transhumanismo, una estratagema del comunismo derrotado tras la caída del muro de Berlín para resurgir bajo otros ropajes. Y el modelo clásico en este contexto es el del feminismo radical, en el que el proletariado como clase oprimida y alienada es sustituido por la mujer y el papel de la burguesía como clase opresora y generadora de la superestructura normativa le corresponde al hombre. Sin embargo, la corrección política no es una construcción ideológica omnicomprensiva y cerrada. Es la agregación desordenada de diversas causas, todas ellas dirigidas a la quiebra del orden social democrático, para establecer totalitarismos de distinto pelaje, con la paradoja de que bastantes de ellas reclaman airadamente más democracia y más libertad. Un paradigma de esta transmutación es nuestra entusiasta ministra de Igualdad y sus felices cumpleaños ornados de indigestas tartas. Nadie imagina a Marx, a Engels, a Gramsci, a Adorno, animando a jóvenes militantes comunistas a irrumpir en capillas universitarias mostrando sus encantos torácicos. Semejante tropelía les hubiera parecido a todos ellos una muestra de frivolidad burguesa de pésimo gusto, mientras que gentiles concejalas madrileñas de nuestros días se entregan a estas amenidades creyendo que están haciendo la revolución. La conclusión, y vuelvo a nuestra jovial ministra y sus festivos soplados de velas coreados por exultantes vestales, la conclusión
es que la corrección política es un fenómeno muy dañino, pero serio, lo que se dice serio, no es. Cuando a profesores de ciencia política se les impone una cuota del 40% de autoras mujeres en un curso sobre pensamiento conservador moderno, proporción imposible de alcanzar por razones evidentes, o cuando en un concurso para cubrir una cátedra de comunicación visual se excluye a candidatos varones porque su producción artística es demasiado masculina, nos encontramos en una senda peligrosa, porque tan condenable es la misoginia de la República Islámica de Irán como la androfobia soterrada de determinados países bálticos que nuestras feministas locales pretenden implantar en España. Pese a todo, y para desesperación de los burócratas de la corrección política, una miríada de reformas legislativas destinadas a consagrar la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer y de reiteradas operaciones de ingeniería social para imponer un modelo de sociedad ortopédicamente feminista a partir de la idea absurda de que incluso en una democracia con todas las garantías pervive, y cito, una estructura social basada en la dominación de los hombres sobre las mujeres, en Suecia sigue habiendo una marcada preferencia de las mujeres por actividades profesionales como educación infantil, enfermería, cuidado de personas ancianas o dependientes y por ocupaciones a tiempo parcial. ¿No será que en lugar de una estructura de dominación lo que explica estos comportamientos es simplemente la naturaleza humana, que es sexualmente dimórfica? No solo en los aspectos anatómicos y fisiológicos, sino también en los emocionales y psicológicos. Vivimos tiempos en los que el mero planteamiento de esta pregunta que acabo yo de hacer, es anatema y condena al que la formula, en este caso ahora a mí, al ostracismo y en casos extremos a la muerte civil. Por tanto, confío en su discreción. Un componente decisivo del problema de la escasez de anticuerpos contra esta infección tan contagiosa es que a los partidos les resulta electoralmente más rentable incorporar a sus programas las exigencias de grupos de activistas altamente movilizados y ruidosos que velar por el interés general. Con lo que la acción de gobierno, tal como el actual Ejecutivo de coalición en España está demostrando, se fragmenta en medidas muy costosas, potencialmente contradictorias, para satisfacer a clientelas específicas, que solo desean que se les otorgue lo que tan airadamente reclaman, sin tener en cuenta para nada la repercusión en el conjunto. La pretensión de que el Estado responda a todas nuestras demandas, sean estas razonables o no, sea su coste asumible o no, es un elemento clave en la destrucción de nuestro orden social. Si el Estado nos cuida, nos disciplina, nos alimenta, educa a nuestros hijos y marca nuestro perímetro moral, ¿qué margen nos queda? ¿Qué margen nos resta para vivir nuestra libertad, para ejercer nuestra responsabilidad y, en suma, para ser humanos? Los gobiernos, apoyados por una mayoría parlamentaria, están legitimados para aplicar sus programas y para proponer leyes, pero no para desobedecer las que están en vigor, ni para utilizar las instituciones para propagar sus particulares causas. En la fachada de un ayuntamiento o en la sede de un gobierno autonómico no han de figurar lazos de colores, ni carteles de bienvenida a refugiados, ni banderas arcoíris. Lo gubernamental y lo institucional son espacios distintos que no deben solaparse sin que la democracia se agriete. Cuando una alcaldesa, con un número modesto de ideas, pero confusas, afirma, encendida,
de furor justiciero, que no piensa obedecer leyes injustas, revela su insuficiente formación y su falta de idoneidad para el cargo que ocupa. ¿Qué diría esta misma edil si consistorios de color político distinto al suyo colgasen en sus muros frontales una enorme fotografía de una familia tradicional, formada por padre, madre, abuelos y 4 hijos, en un salón sobre cuyo televisor destacase enmarcada una reproducción de la Inmaculada Concepción de Murillo? O un brioso toro de Osborne. O el contorno conmovedor de una ecografía de un niño en gestación. Entonces, ¿por qué las instituciones pueden ser instrumentalizadas por las causas denominadas progresistas y no por las denigradas como conservadoras? ¿Quién ha otorgado una legitimidad superior a unas frente a otras? La diferencia estriba en la prepotencia arrolladora de los defensores de las primeras frente a la prudencia y acobardamiento de los de las segundas. En la España de hoy, a la abigarrada coalición de ismos que atacan sin descanso los fundamentos de nuestro orden social, se añade otro especialmente agresivo, al que se han referido tanto Fernando como Paco como María, más que agresivo, letal, me atrevo a decir, que es el identitarismo nacionalista de separación, el que en Cataluña, de manera descarada, en el País Vasco, con argucias más taimadas, tiene como objetivo la liquidación de España como nación de ciudadanos libres e iguales y como garantía de convivencia democrática y de imperio de la ley. Y no es casualidad que los impulsores de las distintas variantes de progresismo disolvente simpaticen también con los nacionalismos de secesión de carácter identitario. Todos comparten un objetivo, el mismo objetivo: la trituración de los valores, costumbres y normas que definen el orden liberal democrático o que supongan una concepción trascendente del ser humano más allá de su dimensión estrictamente materialista. Y todo ello para construir una sociedad ideal, partiendo de cero, experimento arrasador que cada vez que se ha intentado, desde tiempos remotos hasta el presente, ha producido los mayores horrores y las barbaridades más sangrientas que la humanidad haya sufrido. Lo que está en juego, en definitiva, es la sustitución de un orden social fundamentado en la libertad y la responsabilidad individuales y en una antropología emanada de la verdadera naturaleza humana, por otro, en el que las conciencias sean dirigidas mediante la coacción normativa o el puro y duro adoctrinamiento hacia la dependencia del Estado, el positivismo descarnado y una enmienda a la totalidad de la civilización occidental. Cuando en Estados Unidos se derriban estatuas de Cristóbal Colón por genocida y de Thomas Jefferson por esclavista, mientras en España el gobierno se avergüenza de Juan Sebastián Elcano y pasa de puntillas sobre la conmemoración de su gesta formidable, se encienden luces de alarma que nos avisan de que si nos negamos a nosotros mismos, seremos aniquilados. La historia no solamente no ha acabado, sino que está en ebullición, y si no afirmamos sin complejos ni vacilaciones lo que somos y lo que creemos, la historia nos pasará por encima. Ante semejante perspectiva, lo primero que hay que hacer es comprender la magnitud de la amenaza que gravita sobre nosotros,
para a continuación emprender y sostener sin desmayo el combate por la libertad en todos los terrenos en los que se libra esta contienda existencial, el político, el educativo, el cultural, las redes sociales, los medios de comunicación. Es por ello que quiero terminar felicitando a las fundaciones convocantes de este acto, porque sus impulsores, tal como he señalado al principio de mi intervención, han entendido perfectamente el alcance y la gravedad del peligro que nos acecha y han decidido conjurarlo con valentía y sin complejos. Hay que secundarlos sin reservas en este loable esfuerzo, porque, como dijo Edmund Burke, el mal triunfa cuando los buenos no hacen nada, y como dijo Pablo Picasso, que la inspiración nos encuentre trabajando. Como siempre, de verdad, es que eres maravilloso. Maravilloso. Solo darles las gracias, porque ya veo que se levantan. No nos da tiempo a hacer una pregunta porque nos hemos pasado del tiempo. Creo que ha sido una tarde magnífica. Agradecerles a los tres estas tres soberbias ponencias de un altísimo nivel intelectual. Es un privilegio escucharos, de verdad. Muchísimas gracias y gracias a todos ustedes.